Imagina una puerta que nunca debería ser abierta. Un abismo custodiado por las fuerzas más oscuras de la creación, esperando el momento adecuado para emerger. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de las profecías más misteriosas de la Biblia? Existe una figura sombría mencionada en el Apocalipsis. Un guardián del abismo, líder de fuerzas aterradoras, cuya misión es uno de los mayores enigmas de las Escrituras. Se habla poco de él, pero su papel en el fin de los tiempos puede cambiar por completo la forma en que entendemos la batalla espiritual. ¿Pero por qué esto debería importarte? Porque algunas profecías no son solo palabras antiguas. Ocultan secretos que pocos se atreven a explorar. Secretos que pueden ser la clave para entender las fuerzas invisibles que están influyendo en tu vida ahora mismo, mientras ves este video. Una batalla está ocurriendo en este preciso instante a tu alrededor, afectando tus decisiones, pensamientos y emociones. En este video descubrirás quién es esta figura misteriosa y qué dicen las profecías sobre ella, el profundo significado del abismo y su impacto espiritual, cómo estas revelaciones se conectan directamente con nuestra vida actual. Prepárate para un viaje de misterio y descubrimiento. La verdad que estás a punto de conocer puede transformar tu visión sobre el Apocalipsis y lo que representa hoy en día. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo vencer esta batalla invisible antes de que sea demasiado tarde. Desde la creación, los ángeles desempeñan papeles fundamentales en la historia de la humanidad. Presentes en las Escrituras como mensajeros y guerreros de Dios, son testigos y participantes de las más importantes revelaciones divinas. A lo largo de la Biblia, vemos ángeles como Gabriel, quien anuncia buenas nuevas, y Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, luchando por la justicia divina. Pero no todos los ángeles mantuvieron su posición ante Dios. Una rebelión cósmica lo cambió todo, trayendo caos al mundo espiritual y marcando el inicio de una batalla invisible que aún continúa. Según el relato de Isaías y Ezequiel, Lucifer, quien fue el ángel más hermoso y poderoso, cayó por su soberbia y deseo de ser como Dios. El momento de su caída no fue solo una tragedia celestial, sino el punto de ruptura que dio inicio a la guerra espiritual que persiste hasta hoy. En Apocalipsis 12, se nos presenta una batalla épica en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores. Derrotado, Lucifer fue lanzado a la tierra, llevándose consigo a sus ángeles caídos, quienes ahora operan como fuerzas de las tinieblas contra la creación divina. En este contexto, surge la figura de alguien destinado a desempeñar un papel crucial en el fin de los tiempos, mencionado brevemente pero con una función específica y aterradora. No es solo otro personaje simbólico entre las muchas figuras del Apocalipsis. Su aparición está directamente vinculada al momento en que la historia de la humanidad entra en su fase más oscura, cuando el abismo finalmente se abre. Apocalipsis describe ese momento de manera vívida. Un humo denso, casi palpable, cubre el cielo, y de él emergen seres que no pueden describirse como simples langostas. No se alimentan de plantas ni de grano, sino que atormentan a aquellos que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Pero, ¿quién es este ser que lidera las fuerzas del abismo? ¿Y por qué aparece justo en el auge de la gran tribulación? La descripción bíblica es breve, pero llena de significados. Su nombre, traducido como destructor, no es solo un título, sino una función. Es el líder de los ejércitos oscuros, el que comanda las fuerzas liberadas cuando se abre el abismo. Para muchos teólogos, esta figura representa el juicio divino, la personificación del caos que precede la renovación. Sin embargo, más importante que los detalles simbólicos es la pregunta que debemos hacernos: ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estaríamos preparados si ese momento estuviera más cerca de lo que imaginamos? La batalla espiritual no es solo un concepto distante, reservado para el fin de los tiempos. Ya está ocurriendo diariamente, en nuestras elecciones, pensamientos y pruebas. Comprender este escenario no es una invitación al miedo, sino a la preparación y al fortalecimiento de la fe. Ahora, piensa un poco. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser este ángel misterioso? En el próximo capítulo, revelaremos más sobre él y el papel crucial que desempeña en el Apocalipsis. Entre las figuras más enigmáticas del Apocalipsis, surge aquel cuyo nombre es temido y respetado por su papel en el juicio divino, el ángel del abismo. En el texto de Apocalipsis 9, aparece en el contexto de la quinta trompeta, cuando una estrella cae del cielo a la tierra y recibe la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, un denso humo oscurece el cielo, y de él emergen criaturas semejantes a langostas,
pero con características aterradoras. Estos seres no se alimentan de vegetación, sino que tienen la misión de atormentar a la humanidad durante 5 meses. El comandante de estas fuerzas es descrito como el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, ambos significando destrucción o destructor. No se le presenta como un ser simbólico, sino como una entidad real, con una función clara y específica en el plan escatológico. La mención de su nombre en 2 lenguas diferentes refuerza la universalidad de su función y el impacto global de su actuación. No es solo una figura aterradora, simboliza el caos, el juicio y la ruptura completa del orden establecido, anunciando un tiempo de dolor y desesperación para aquellos que no llevan el sello de Dios. Muchos se preguntan si Abadón es un ángel caído, un demonio o una fuerza especial creada para este momento específico de la gran tribulación. Las interpretaciones varían. Algunos teólogos lo asocian directamente con Satanás, mientras que otros creen que es una entidad separada, un ejecutor del juicio divino que permanece bajo el control de Dios, cumpliendo una misión específica durante los eventos finales. También hay quienes defienden la idea de que simboliza la destrucción en sí misma, una personificación de las consecuencias del alejamiento de Dios. El simbolismo detrás de Abadón es profundo y está lleno de significados espirituales. Representa, al mismo tiempo, la justicia y la consecuencia inevitable de las elecciones humanas. En el escenario del Apocalipsis, su acción no es aleatoria, sino parte de un plan divino mayor que busca no solo el juicio, sino la purificación y la preparación para la renovación. Es importante recordar que el objetivo final de las Escrituras no es la destrucción, sino la restauración de todas las cosas. Incluso en el caos provocado por Abadón y sus fuerzas, hay un mensaje de esperanza para aquellos que permanecen firmes en la fe. Pero, ¿cómo podemos interpretar esta figura en nuestros días? Si Abadón simboliza destrucción y juicio, hay un paralelo con las batallas que enfrentamos diariamente. Muchas veces, las fuerzas del abismo se manifiestan en momentos de crisis personal, sufrimiento o tentación, tratando de alejarnos del camino de la verdad. Así como en el Apocalipsis el sello de Dios protege a los fieles del tormento, hoy nuestra protección está en nuestra comunión con Dios y en la fuerza espiritual que adquirimos mediante la oración, la lectura de las Escrituras y una fe inquebrantable. La figura de Abadón nos recuerda que el mundo espiritual es real y que no podemos ignorar las batallas invisibles a nuestro alrededor. Hay momentos en que parece que fuerzas mayores intentan arrastrarnos hacia abajo, como si estuviéramos al borde de un abismo, pero no estamos solos. Dios sigue siendo soberano, y aun frente a las figuras más oscuras, la luz siempre prevalece. Entonces, ¿qué representa Abadón para ti? ¿Una advertencia? ¿Un símbolo de transformación? ¿O tal vez una oportunidad para reflexionar sobre el camino que estamos siguiendo? En el próximo capítulo, relacionaremos esta figura con otros personajes importantes del Apocalipsis y descubriremos cómo todo encaja en el gran escenario profético. Para entender la verdadera dimensión del papel de Abadón en el Apocalipsis, es necesario relacionarlo con otras figuras proféticas que aparecen en los mismos eventos. El escenario descrito en el libro de Apocalipsis no es solo una secuencia de catástrofes desconectadas, sino una narrativa cuidadosamente estructurada, donde cada personaje desempeña una función específica. Entre esas figuras destacan los 4 jinetes del Apocalipsis y los 4 ángeles atados junto al río Eufrates, todos desempeñando papeles que, de alguna manera, se conectan con el juicio divino y la destrucción que lidera Abadón. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los primeros en aparecer al inicio de los juicios divinos. Representando la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, preparan el escenario para los eventos que se desarrollan posteriormente, incluida la apertura del abismo. Cada jinete no es solo un símbolo, sino una fuerza activa que afecta directamente a la humanidad. El primer jinete, montado en un caballo blanco, simboliza la conquista, a menudo interpretado como el surgimiento de un poder engañoso o incluso una falsa paz. El segundo jinete, en el caballo rojo, trae guerra y derramamiento de sangre, mientras que el tercero, montado en un caballo negro, representa el hambre y la crisis económica. Finalmente, el cuarto jinete, sobre un caballo amarillo verdoso, es la propia muerte, seguida del Hades. Estos jinetes no actúan de forma aislada. Preparan al mundo para un tiempo de caos sin precedentes, el mismo caos que se intensifica cuando Abadón entra en escena, liderando el ejército del abismo. Podemos decir que los 4 jinetes allanan el camino para el juicio más intenso,
y el momento en que se abre el abismo marca el punto culminante de ese ciclo de destrucción. Otra conexión importante se da con los 4 ángeles que están atados junto al río Eufrates, mencionados en Apocalipsis 9 y 14. Estos ángeles, que esperan la hora, el día, el mes y el año determinados por Dios, son liberados para matar a 1/3 de la humanidad, liderando un ejército de 200 millones de jinetes. Algunos estudiosos ven a estos ángeles como fuerzas demoníacas, mientras que otros interpretan su liberación como parte del juicio divino. El hecho de que se describan como ángeles atados sugiere que su actuación está limitada y controlada hasta el momento en que son liberados para cumplir su papel en el plan escatológico. Sin embargo, el Apocalipsis también nos recuerda una verdad importante: estas fuerzas no tienen poder sobre aquellos que están en comunión con Dios. En Apocalipsis 9:4, las langostas lideradas por Abadón reciben una orden clara: no deben tocar a quienes llevan el sello de Dios. Este sello simboliza protección divina y refleja la seguridad que encontramos cuando permanecemos cerca de Dios. Así, la clave para vencer estas batallas espirituales no está en temer al futuro, sino en fortalecer nuestra relación con Dios diariamente. Cuanta más comunión tengamos con Él, más protegidos estaremos. Entonces, ¿qué representan Abadón y estas figuras apocalípticas para ti? ¿Una advertencia o un llamado a la preparación espiritual? Aprovecha este momento para reflexionar sobre tu camino. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Cuanto más buscamos su presencia, más fuertes y protegidos somos. Comenta y comparte cómo estás fortaleciendo tu intimidad con Dios. En el próximo capítulo, veremos cómo Abadón ha sido interpretado a lo largo de la historia y entenderemos su influencia en la tradición religiosa y en la cultura popular. A lo largo de la historia, la figura de Abadón ha sido interpretada de diversas formas, asumiendo significados que varían según el contexto teológico, histórico y cultural. En el Antiguo Testamento, la palabra Abadón aparece en libros como los Salmos y Proverbios, donde se asocia con el reino de la muerte o el lugar de destrucción, mencionado frecuentemente junto con el Seol, el mundo de los muertos. Desde esta perspectiva, Abadón simbolizaba el destino final de los impíos, un lugar de completa ruina y separación de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, Abadón deja de ser solo una referencia a un lugar para ser descrito como una entidad. El ángel del abismo, adquiriendo una función específica en el contexto escatológico. Con el paso de los siglos, diferentes tradiciones religiosas intentaron interpretar esta figura a la luz de sus creencias. En la tradición judía, Abadón permaneció como una referencia al lugar de destrucción, sin adquirir necesariamente una identidad personalizada. En la tradición cristiana, especialmente durante la Edad Media, comenzó a ser identificado como un ángel caído, muchas veces asociado directamente con Satanás o con uno de sus principales comandantes. Las descripciones teológicas de la época enfatizaban su papel como agente del juicio divino, reforzando la idea de que su acción estaba limitada al cumplimiento de los propósitos de Dios. En el campo de la literatura, Abadón se convirtió en una figura simbólica poderosa. Las obras medievales y renacentistas a menudo lo asociaban con el caos y la ruina, utilizándolo como metáfora del colapso de reinos y civilizaciones. Autores influyentes, como John Milton en El Paraíso Perdido, exploraron la temática de la caída y la destrucción, reflejando el concepto de Abadón como una fuerza ligada al juicio y a las consecuencias de las elecciones humanas. Esta simbología permaneció viva a lo largo de los siglos, influyendo no solo en la literatura, sino también en el arte y la música. En la cultura contemporánea, Abadón aparece en diferentes medios, desde películas y libros hasta videojuegos. A menudo es retratado como una figura sombría e imponente, representando el mal absoluto o la fuerza destructiva final. Sin embargo, esta representación no siempre refleja la visión bíblica original. Mientras que en la Biblia es un ejecutor del juicio bajo el control divino, en la cultura popular se lo romantiza como un villano independiente e incontrolable, sirviendo como símbolo del caos sin límites. Estas interpretaciones culturales ayudan a popularizar la figura de Abadón, pero también pueden distorsionar su significado original, alejándose del mensaje bíblico central. En el Apocalipsis, Abadón no es un personaje creado para causar temor, sino una representación clara de la justicia divina. Su función es parte de un plan mayor que busca restaurar el orden y purificar la creación, no sumirla en el caos eterno. Ese equilibrio entre juicio y renovación es fundamental para entender su papel en el contexto de las profecías bíblicas.
¿Y qué podemos aprender hoy de estas interpretaciones? La historia de Abadón nos recuerda que debemos ser cuidadosos al interpretar símbolos y mensajes bíblicos. A menudo, el mundo moderno transforma estas figuras en simples elementos de entretenimiento, pero detrás de ellas hay verdades espirituales profundas que no debemos ignorar. Al final, Abadón no representa solo destrucción, sino también la necesidad de vigilancia espiritual y de reflexión sobre nuestras propias elecciones. ¿Alguna vez has visto esta figura en libros, películas u otros medios? Comparte en los comentarios tus experiencias y percepciones sobre cómo la cultura contemporánea retrata figuras bíblicas como Abadón. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el significado espiritual de estas batallas y cómo podemos estar preparados para vencerlas. Al mirar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, queda claro que el Apocalipsis no es solo un relato de eventos futuros, sino un reflejo de las luchas que enfrentamos diariamente. Abadón y las figuras apocalípticas simbolizan algo más que fuerzas externas. También reflejan las batallas internas que todos enfrentamos en momentos de crisis, duda y tentación. Así como las profecías señalan una batalla espiritual global, hay una guerra espiritual ocurriendo dentro de cada uno de nosotros, que exige vigilancia, valentía y, sobre todo, una comunión profunda con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido al borde de un abismo, rodeados de problemas que parecen insuperables? En esos momentos, la sensación de estar perdidos y vulnerables puede ser abrumadora. Sin embargo, el mensaje central del Apocalipsis es que Dios nunca nos abandona, incluso en los tiempos más oscuros. El sello de Dios, mencionado en las Escrituras, es un recordatorio constante de que la protección divina está disponible para todos los que lo buscan de corazón sincero. Este sello simboliza seguridad, una marca espiritual que nos fortalece contra los ataques del enemigo. Estar preparados para estas batallas espirituales no significa vivir en un estado constante de alerta o miedo, sino cultivar una vida de fe, oración e intimidad con Dios. Cuando estamos cerca de Dios, recibimos discernimiento para identificar los peligros espirituales y fuerza para resistir las tentaciones. Abadón y el ejército del abismo pueden parecer invencibles, pero sus acciones están limitadas por el plan soberano de Dios. Ninguna fuerza de las tinieblas puede tocar a quienes permanecen bajo la protección divina. Esta reflexión nos lleva a reforzar una pregunta muy importante: ¿cómo está tu comunión con Dios? Ese es el verdadero campo de batalla. Las fuerzas espirituales mencionadas en el Apocalipsis nos recuerdan que hay una lucha invisible a nuestro alrededor, pero Dios nos llama a vivir con confianza, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Si sientes que necesitas fortalecer tu caminar, nunca es tarde para comenzar. Acércate a Dios a través de la oración, la lectura de las Escrituras y el contacto con personas que comparten la misma fe. Al fin y al cabo, cuanto más comunión tengamos con Dios, más preparados estaremos para enfrentar cualquier batalla, interna o externa. Comparte tu testimonio con otras personas. A veces, tu historia puede ser la motivación que alguien necesita para superar sus propias luchas. Vamos a concluir esta jornada con un mensaje de esperanza y una invitación a reflexionar sobre lo que significa vivir bajo la protección divina. Hemos llegado al final de esta jornada, y lo que queda más evidente es que el Apocalipsis no es solo un mensaje de juicio y destrucción, sino, sobre todo, un mensaje de esperanza. Abadón, los ángeles del Eufrates, los jinetes del Apocalipsis, todos estos símbolos apuntan a un gran propósito: recordarnos que Dios está en control, incluso en medio del caos. La clave para vencer las batallas espirituales no está en saber cuándo llegará el final, sino en cómo vivimos mientras esperamos. La invitación que nos hace el Apocalipsis es un llamado a la preparación espiritual, para que cada día sea vivido en comunión con Dios, fortaleciendo nuestra fe y buscando refugio en su presencia. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, la promesa de Dios permanece, nunca nos abandona, y en Cristo ya tenemos la victoria. No necesitas enfrentar las batallas de la vida solo. Dios ofrece fuerza para cada momento de dificultad y luz para cada situación de oscuridad. Que este mensaje te inspire a buscar más intimidad con Dios y a vivir con la certeza de que, por encima de cualquier fuerza destructiva, hay un plan de restauración y vida eterna reservado para quienes confían en Él. Que Dios te fortalezca y te guarde en todos tus caminos. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te tocó de alguna manera. Pero esto es solo una parte de lo que necesitas saber. Si aún no has visto nuestro vídeo, está sucediendo ahora, y pocos quieren verlo. Te recomiendo mucho que lo veas.
Allí entenderás cómo los eventos a nuestro alrededor encajan perfectamente con las profecías bíblicas y lo que puedes hacer para no ser sorprendido. Mientras lo ves, reflexiona sobre todo lo que está sucediendo y cómo Dios puede estar hablándote directamente a través de estos mensajes. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para que más personas puedan ser alcanzadas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Recuerda, puedes ser la respuesta que Dios está enviando para transformar la vida de alguien.